Ya, ¿Sí ya no le para... presta el carro? Muy buenas noches, muchachos. Buenas Noche, noches, profe. profe. ¿Escucha bien? Audio, video, bien. Sí, profe, buenas noches. Noches. Fuerte y claro. Con nosotros está la profe Xiomara en esta conectada. Profe, buenas noches. Me lo hago así. Así. Yo me lo hago así, lo aprieto y... Profe, ya le di Hola, para poder compartir. Buenas, profe. buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de lectura. ¿Hace cuánto que no nos vemos? Teníamos ratico. Ya ratico, ¿quiénes están por acá? ¿Ya nos habíamos visto? Y hay varios. Profe, ya puede compartir si quiere. Yo ya le di acá para que pueda compartir. Quiero compartir de idea. ¿Listo? Sí, sí, me di cuenta que ya puedo Profe, compartir. entonces, ahorita Dime. voy a estar pendiente aquí de los micrófonos y de la grabación. ¿Listo, profe? Listo, pues. Entonces yo aquí ya tengo mi documento. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de lectura crítica Tiempos Invernos. Me alegra mucho volver a encontrarnos en este espacio y pues bueno, vamos a hablar de nuevo sobre lo que es lectura crítica. Eh, Alguna persona que se encuentra en esta sala en este momento no había tenido la oportunidad de recibir alguna de estas sesiones, igual pues están grabadas algunas de las que vimos, no sé si ustedes no han visto alguna también, de manera que pues esto también nos permita ver hasta cómo, digamos, de qué manera puedo yo recoger, articular lo que ya habíamos hablado en previas sesiones. Permítanme un segundito. Listo. La ventana estaba abierta. Bueno, entonces, a ver, yo miro aquí a los participantes, a ver si veo algún nombre conocido. A ver, a ver. Bueno, espero que todos me estén escuchando. Les pido el gran favor que cualquier cosa hablen o escriban. Estoy pendiente, estoy atenta para poder dar espacio a preguntas. ¿Listo? Ya tengo aquí todo el volumen, ya todo está perfecto. Para que por favor eh, participen y así enriquezcamos también el proceso y la actividad de los demás. Así las cosas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema también muy importante para poder realizar una lectura efectiva y es el de los signos de puntuación. Previamente habíamos tenido la oportunidad de ver dos sesiones, digamos, dentro de los documentos. Eso fueron más sesiones, pero aquí en los documentos tenemos como dos. Fueron dos documentos hasta el momento enviados. La primera fue de órdenes discursivos y la segunda de categorías gramaticales. ¿Por qué estos tres temas, sumando el de signo de puntuación, resulta ser tan relevante? Recordemos que, primero, cada una de las sesiones que estamos trabajando, es decir, cada uno de los documentos que estamos enviando, está estructurado con textos iniciales para práctica, luego el tema y luego algunas preguntas que incluyen un elemento del tema y cómo se refleja en la lectura y en esta evaluación con respuesta de opción múltiple a la cual ustedes se van a enfrentar en el área de lectura crítica. En primer lugar, en la primera sesión que tuvimos, hablamos sobre los órdenes discursivos, en otras palabras, qué es lo que delimita el discurso del autor y cómo este examen pregunta, no, nos está preguntando a nosotros los evaluados, cómo el autor ordenó su texto para lograr un objetivo central. Esa primera sesión busca precisamente reforzar y explicar qué es eso del orden discursivo y cómo de ahí en adelante nosotros en todo texto vamos a intentar trabajar
o reconocer la intención comunicativa, el propósito central del autor y cómo para lograr ese propósito el autor se idea una estrategia comunicativa o la manera, la forma en que realiza o logra el propósito central. Ustedes aquí, todos los textos que van a leer son textos usualmente bien escritos, bien estructurados. Por ahí de pronto, quien quita, les pongan un texto que no esté bien escrito y les pongan a ustedes a hacer una crítica, un análisis de esto, pero es muy poco probable. Principalmente ustedes se van a encontrar ante varios tipos de texto bien hechos que tienen un propósito y una estructura para lograr ese propósito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mostrar en esta evaluación? Que como lectores reconocimos lo que el otro quiere transmitir y cómo lo hace. Ese otro, ¿quién viene a ser? El autor. Entonces aquí estamos hablando de un proceso de comunicación y cómo yo entiendo al otro sin juicio, sin evaluación en primera instancia. Ya después, lo que yo hago como lector crítico es articular para que de esta forma también mi pensamiento se vaya reestructurando con respecto a lo aprendido. Así las cosas. Por eso es la primera temática de órdenes discursivos, porque esto lo vamos a aplicar y lo hemos aplicado en todos los textos que estamos leyendo. Reconocimiento de la intención y la estrategia comunicativa, porque esto es lo que nos permite decir, este orden discursivo corresponde a los textos argumentativos, este orden discursivo corresponde al texto narrativo, y así sucesivamente. O en otras, este texto tiene la intención central de convencer por medio de datos, cifras, argumentos por ejemplos, o sea, yo ya cojo y soy capaz de desestructurar el texto de acuerdo a lo primordial y la herramienta. Por eso esa primera sesión, que luego anudamos con la segunda sesión de categorías gramaticales, recordemos ese tema. Las categorías gramaticales son aquellas palabras que articulan o permiten generar estructurar una idea, escribir. Precisamente, en este examen, nosotros lo que hacemos es completar una idea que se da con respecto a cierto estímulo, estímulo o tarea. Dicho estímulo refiere bien sea a lo global, que es lo que corresponde a la intención y el objetivo central y la idea central del texto, lo general, o a la estrategia o aquello que refiere a las partes y a la estructura de las partes. Entonces, cada texto, una idea general, se estructura de partes. Esas partes, decíamos, la importancia de leer los textos continuos por oración. La oración es una parte del texto y esas partes también cumplen funciones. Decíamos además, inclusive en esta parte de los órdenes discursivos, que estas funciones, la función de las partes, nos permite a nosotros también reconocer si estamos entendiendo o no el texto. Porque es que esto no se trata de lo que yo creo, o yo opino, o yo pienso, y eso ya lo habíamos resaltado, y por eso estas sesiones de lectura crítica, sino que se trata de entender cómo es que el otro lo logra y cómo es que el otro se pensó realizar ciertas acciones. Aquí vamos a ir de textos básicos a textos más elaborados para que vayamos martillando en esas mentes y cómo es que nos están transmitiendo el recibo. Así las cosas, esas partes, esto que va de punto a punto, esas oraciones son ideas. Esas ideas cumplen funciones dentro del texto. Entonces hay ideas u oraciones que quieren exponer, hay ideas u oraciones que quieren preguntar, son acciones, son verbos, son acciones que se realizan dentro de la estructura del texto para lograr un propósito. Pues imagínense que las categorías gramaticales son esas palabras que componen esas ideas y que nosotros estamos analizando desde su particularidad. Por eso en esa parte de categorías gramaticales analizábamos lo que es cada palabra, que es un verbo, que es un adverbio, que es un sustantivo, y también hicimos ejercicios alrededor de eso. Igual los documentos se encuentran ahí y las grabaciones con respecto a las sesiones también se encuentran. Entonces no queda de más también hacer el ejercicio si de pronto su merced no estuvo aquí en la clase conmigo. Ahora bien, aunado a estos dos temas, órdenes discursivos y categorías gramaticales, ahora vamos a recoger eso que entendimos allá y lo vamos a aplicar ahora en esta parte. Vamos a hablar un poquitico sobre los signos de puntuación. Cómo entender cómo funciona el signo de puntuación también nos va a permitir comprender
qué se refleja en cada idea o en cada oración y así construir el sentido general del texto. Entonces, así las cosas, vamos de acuerdo a la estructura que tiene cada una de las sesiones o cada una de las temáticas presentadas, vamos a entrar así. ¿Listo? Vamos a soltarnos un poquito. Estaba yo aquí intentando hacer un resumen de lo que ya habíamos hablado, de lo que ya está grabado y cómo vamos ahora a articularlo con el tema de signos de puntuación. Vamos, por lo mismo, a darle aquí a un texto discontinuo que tiene ideas y bueno, vamos a analizarlo, a ver qué podemos decir. Recordemos, en estas preguntas lo que yo hago es recoger la parte que completa coherentemente de acuerdo al estímulo o la tarea presentada, que va bien sea a lo global o a lo particular del texto y cómo funciona. Así las cosas, vamos a empezar. Entonces, sesión 3, vamos a mirar este texto. Esto es una infografía. Como estamos todos, esta primera parte, vamos a hacer la lectura entre todos. ¿Listo? Esta primera parte se compone de 1, 2 textos. ¿Listo? Y luego entramos aquí a la fundamentación conceptual, actividades y luego otros 2 textos que yo creo que no los alcanzamos a hacer hoy, depende. Y la idea es que ustedes queden con esos textos para que lo realicen de acuerdo a lo entendido y entramos la siguiente sesión socializando esta última parte. Creería más o menos que así se nos va el tiempo. Si no, les dejaría yo igual esta parte para que ustedes la lean solitos y respondan de acuerdo a lo que entienden. En la parte de aplique su saber, aplique esto que hemos recogido durante estas sesiones, para que no sea una lectura guiada. Esto es importante acá. La primera parte sí y la segunda no va a ser guiada. Así las cosas, entonces les decía, primer texto es una infografía. Habíamos manifestado en algún momento, más bien en la sesión de los órdenes discursivos, la temática de los órdenes discursivos, que hay textos, bueno, el tipo de texto lo demarca la intención o el propósito del autor. Las infografías suelen tener la intención principal de informar, de exponer. Resaltábamos que las intenciones de los textos pueden ser subjetivas u objetivas, es decir, aquellas que corresponden a lo que el autor piensa, opina o cree, subjetivas del sujeto, o aquellas que el autor presenta con respecto a una realidad, objetiva. Objeto presenta un objeto y no su posición personal. Las infografías suelen ser de carácter objetivo, porque escuche usted el objetivo central, la intención se refleja con un verbo, el cual es informar sobre un tema que no es lo que el autor piensa. Ahí la diferencia. Entonces, usualmente cuando usted vea una infografía, tenga cuidado, pero usualmente la intención central es presentar un tema. Presentar, informar, exponer, habíamos dicho que son sinónimos para esta intención. La infografía entonces quiere presentar. ¿Presentar qué? Bueno, sobre el tema central. Vamos entonces a ir viendo qué construye la intención de este texto con respecto a qué tema quiere presentar esta infografía. Hablábamos con respecto a la infografía ahora. Título, la fuente, aquí recordemos por qué se llaman discontinuos, porque el orden de lectura no afecta la comprensión. No obstante, aquí vale la pena hacer como hemos hecho en textos continuos, de mirar el título y la referencia para textos que también ayudan a construir sentido. Traumatismos causados por el tránsito. 2 puntos. Los hechos. Traumatismos causados por el tránsito, ya vemos el tema central, ¿sí? El tránsito y traumatismos, accidentes de tránsito. Listo. Me va aquí 2 puntos, los hechos. Parece que va a presentar hechos, ¿cierto? Y los hechos no corresponden a lo que opina el autor. Va a presentar un objeto. El objeto ahora es el hecho, el acontecimiento. Bueno, fuente. Bueno, estos datos son como que de la Organización Mundial de la Salud, pero dice fuente, informe sobre la situación mundial de
La seguridad vial 2013. Y bueno, aquí vemos una página de internet. Entonces, mire la fuente, usted, para que corrobore, pues, que esa información que le están presentando viene de algo y no de la opinión del autor. Por eso, esto es otro elemento que demuestra que es objetivo el texto, ¿sí? La fuente, o sea, sin punto de vista del autor. Continuamos. Entonces dice acá, bueno, tenemos aquí, ahora sí vamos a mirar la información que está acá. Entonces, ¿cuál es el tema? Accidentes de tránsito o traumatismos causados por el tránsito. Dice, cada año hay 1,24 millones de muertes por accidentes de tránsito. Primera causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años. Entonces, primera información. Aquí, bueno, les estoy leyendo de izquierda a derecha, así como un texto continuo, pero insisto, pueden leerlo de cualquier manera. Dice, 3 de 4 de los fallecidos en accidentes de tránsito son del sexo masculino. Entonces, otra información con respecto a los traumatismos causados. Y es que la mayoría también son más hombres. Siguiente información. Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo y a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. Una pregunta, a ver, esta información que está acá, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Esa es una idea, ¿cierto? ¿Me pueden hablar? Álvaro, una pregunta. ¿Ellos tienen para habilitar su propio micrófono? Señorita, profe. Sí, señor. Ale, gracias. Bueno, entonces, ¿qué querrá decir esta idea? Los países de ingresos medios solo tienen la mitad de los vehículos existentes en el mundo. Y a pesar de eso, sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. Vean que hay un conector lógico muy importante acá. A pesar de, o sea, es una idea que suma y además supone. Eso lo hablamos en la clase de categorías gramaticales con lo de los conectores lógicos y sus funciones y cómo podemos entender una idea, porque articulan. Entonces, fíjese usted que el conector lógico, a pesar de eso, es un conector de oposición. Hay dos ideas que se están oponiendo. ¿Cuáles son? Por favor, hablemos. ¿Cuáles son las ideas que oponen? Esa oración. ¿Estamos comprendiendo una idea? Para entender esta idea, fíjense que encontramos una categoría gramatical importante, el conector lógico, de las más importantes a tener en cuenta. Y entonces la función del conector lógico es oponer. ¿Qué es lo que opone? ¿Me dicen, por favor? Adrián, cuéntame. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? A ver, Adrián, cuéntame. ¿Cuáles son las dos ideas que está oponiendo esa oración? Mira además la imagen, ¿no? O sea, ahí te están ilustrando. Bueno, profe, pues lo que yo entiendo ahí, el de los conectores es por el tema de los vehículos. O sea, del 50% de los vehículos, de lo que muestra, de lo que muestra, de que las muertes, Creo que es esta. Esto es lo que estás diciendo que hay algo diferente, ¿cierto? Espérate, le cambiamos el color. Ay, no se puede, no pude. Bueno. Listo, Adrián. ¿Y qué otra idea? Tienen el 52% de los vehículos, pero ¿qué pasa? Tienen más muerte que vehículos.
Bien, listo. Ay, jue madre, mire que no pude cambiar de color. Ay, no, ¿qué hice? Bueno, ahí les puse las dos ideas en la imagen y es que tienen la mitad de vehículos, pero sufren el 80% de muerte. Esas son las dos ideas. Puse el pero como sinónimo, pero también sirve el sin embargo, el no obstante. Entonces, vea, tienen la mitad de vehículos, sin embargo, sufren el 80% de muerte. Ah, listo. Esas ideas que está uniendo el conector a pesar de, nos hacen entender entonces estas gráficas. En la parte izquierda se presenta el que son, es la mitad, pocos vehículos, pero muchas muertes en gráfica. Bien, siguiente, a ver, los países de ingresos medios son los que tienen mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito. Entonces, estos países de ingresos medios, vean como habíamos dicho también que cuando, esta es una oración, de nuevo, son oraciones, ideas. Y para leer bien, vamos a irnos a las ideas, a cómo, qué ideas presenta cada oración. Y esto, decíamos, cada oración tiene unas palabras clave, como las que ya resaltamos acá en la primera oración. Ahora, de nuevo, los países de ingresos medios son los que tienen, vea, mayores tasas de mortalidad por accidente de tránsito. Otra vez, entonces estas son las ideas más importantes, o sea, de la idea, estas son las palabras clave para resaltar qué es lo que quiere decir. Entonces, estos países tienen más alta de mortalidad, vea, otra vez me lo presenta con datos, países de ingresos altos, países de ingresos medios, países de ingresos bajos, aclara muertes por accidentes de tránsito por 100.000 habitantes, lectura pues de gráficas. Entonces vea eh, el, bueno, el porcentaje de los países de ingresos altos, de ingresos medios y así sucesivamente. Para corroborar la información que da. Y ahora dice, siguiente parte, la probabilidad de morir por accidentes de tránsito depende del lugar de residencia. ¿Cuál es la oración? La clave acá. La probabilidad de morir depende de donde vive. La probabilidad depende del lugar. Entonces, fíjese usted que me muestran ahí como un mapa mundi, donde, a ver, ¿dónde es más probable morir por accidente de tránsito? En África. África, profe. Ah, listo. Ahí tienen la información. Ahora, vámonos a la siguiente parte. Vea, el 50% de los fallecidos por accidentes de tránsito son peatones, ciclistas, motociclistas. Entonces, esta oración acá, el 50% de estos fallecidos, ahí ya está el 50% resaltado, son estos. Listo, y mire precisamente la gráfica va a mostrar entonces estos tres tipos de personas, bueno, ¿cómo decirlo? De población que mueren. Y luego, vean, llega la fuente de la Organización Mundial de la Salud, se basan en eso y en esto que ya habíamos visto. Listo, ahora bien, de acuerdo a lo que acabamos de observar, fíjense que vimos varias herramientas, podemos decir que herramientas del autor fue poner en paralelo la información con respecto a las muertes causadas por accidentes de tránsito, ¿cierto? Derecha, izquierda, fue como la organización equitativa. Entonces, vea, podemos decir aquí hay una parte con dos informaciones, segunda parte con dos informaciones y tercera parte con dos informaciones. Y así el autor entonces estructuró su texto. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito entonces de la autora? Por favor, ahora vamos a decir cuál es la intención comunicativa. Vamos a identificar el orden discursivo del texto. ¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué quiere hacer este texto? Ya habíamos dicho, ¿cierto? El verbo.
Esta es una idea que estamos extrayendo de lo que entendimos. ¿Qué quiere hacer el texto? Informar. Sobre el tema central. ¿Cuál es el tema central? Accidente de tránsito. Accidentes. Accidentalidad de tránsito. Y entonces aquí ya tenemos una idea que responde a, hey, ¿y qué quiere hacer el autor? Esa idea es una oración, la acabamos de construir entre todos. El texto quiere informar sobre muertes por accidentes de tránsito. Estrategia, bueno, ahí ya podemos mostrar lo que reconocimos como estrategia en una oración. Entonces lo que hace es ubicar dos informaciones, dos tipos de información, digámoslo así. Ubicar dos tipos de información sobre, ¿cómo decirlo? Por sección. Por sección. Y ponemos aquí un 3, utiliza 3 secciones. Ahí. Listo. ¿Qué más hace el autor? ¿Qué más utiliza? ¿Qué herramientas vemos acá? ¿Cuál es la estrategia para lograr informar sobre los accidentes de tránsito y las muertes? Un análisis, profe. ¿El autor analiza? No, muestra qué, profe, Comparación. Comparativas. Imágenes comparativas. Compara. ¿Qué muestra? Además. Bien. índices. Ah, muy Porcentajes. bien. Excelente. Índices o datos. Vea, estas son las herramientas, la estrategia para lograr el propósito de informar sobre las muertes por accidentes de tránsito. Reconocimos lo esencial, intención comunicativa y la estrategia o partes que componen el texto después de haber comprendido cada una de las ideas desde las categorías gramaticales y los signos de puntuación que se encuentran ahí en cada uno. Ahora, de acuerdo a eso, ya nosotros entendimos lo esencial y las partes del texto. Por favor, vamos a responder. Primera pregunta, analícenla y espero sus respuestas en el chat. ¿Listo? 2 minutitos. Ustedes tienen el documento, espero lo tengan en el chat de WhatsApp, creo, para que lo puedan mover y puedan mover la información. ¿Listo? Y así recuerden. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos 16 y por el momento tenemos 6 votos. Espera un minutico. ¿Listo? Bueno. Listo, Alejandro. Listo, Yuri. Listo, Aníbal. Bien, mientras envían, vamos a mirar qué quiere hacer la pregunta. Bueno, ustedes ya se dieron cuenta que
Así como entendemos idea por parte de los autores, bien sea para presentar, o para informar, o para poner un punto de vista, nosotros también generamos ideas del texto entendido y armamos oraciones. El examen al que ustedes se enfrentan lo que hace es presentarle casi siempre una parte de la oración donde se encuentra la tarea, y usted lo que hace es completarla. Esta es una oración larga, como de 5 líneas. No es solo una. Aquí termina la primera oración y luego viene esta. Pero finalmente son 5 líneas que ustedes tienen que procesar y ver esas dos ideas, cómo las articulan. Así las cosas. ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen que realizar? ¿Qué tienen que hacer en esta tarea? En esta pregunta. Manifestar lo que el autor quiere decir mediante la porcentaje y las indicaciones que da. ¿Cuáles son las indicaciones? Los porcentajes que muestra, haciendo una especificación sobre sobre la problemática. Las cifras. Ok. Especificación sobre la problemática. O sea, que enfatiza en las cifras, en la pregunta. Da la oración, profe, y lo que busca es o sea, lo que pregunta ahí es por el conector. Lo que me decía, a pesar de cumple la función de. Perfecto. Ahora, básicamente, para identificar la tarea que tenemos que realizar, usted pregúntese, ¿qué quiere la pregunta que yo haga? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El compañero lo dijo ahorita. Tenemos que ver cómo funciona el conector a pesar de. Cuando a mí me dicen reconozca la función, a ver, aquí vamos a hacer otra vez, recordé, cuando estábamos en la primera sesión o en la primera temática de órdenes discursivos, habíamos resaltado que cuando nosotros leemos, es oportuno reconocer la función y el sentido de la oración, de la parte, porque reconocer la función y el sentido resalta nuestra capacidad de aplicar la lectura semántica y sintáctica, la cual responde a que usted reconoció la forma y el sentido. Sintaxis, forma, semántico, sentido, significado. Las preguntas, cuando van a la parte, van a ir al significado o a la función. Función, forma, sintaxis. En este caso, la pregunta va a la sintaxis del texto, a cómo se estructura, o sea, el reconocimiento que usted hizo de la estrategia comunicativa. Es decir, ¿cuál es la función que el autor, la función del a pesar de? Le están haciendo una pregunta sobre la sintaxis del conector lógico, que es una categoría gramatical que articula ideas para hacerlas claras. Esta es una tarea que va a eso, a ese reconocimiento de la función del a pesar de. ¿En dónde? De acuerdo a lo que nosotros leímos, que es una de las ideas que está aquí resaltada, ¿verdad? Que nosotros leímos aquí, que estaba además ilustrada. Los países de ingresos medios tienen la mitad de vehículos existentes en el mundo, a pesar de eso sufren el 80% de las muertes por accidentes de tránsito. Así las cosas, reconocimos que la función del a pesar de, del conector lógico, es articular dos ideas opuestas, y es que pocos vehículos hay, pero muchos accidentes. Pocos vehículos, pero muchos accidentes. Y es lo que nos ilustra. Por eso decíamos oponer ideas, lo reemplazamos con el pero.
Listo, fuimos acá, entonces ya sabíamos la función, ¿cierto? Según la infografía, ya lo leímos, los países de ingresos medios solo tienen la PESAR. Entonces habíamos resaltado que este es el conector lógico, eso ahora sí vamos a cambiarle aquí el color, y que esto son las ideas a oponer, ¿listo? Bueno, entonces ya sabemos cuál es la función. La función es de oponer. ¿Qué? ¿Qué es lo que opone? Vean que esta pregunta es bastante chévere porque les obliga a reconocer la función con el verbo. Cuando ustedes le evalúan por una función, empieza con un verbo. ¿Qué quiere hacer? Resaltar, oponer, aclarar cuál verbo es el adecuado con respecto a la función. Pero imagínense que aquí a ustedes les toca, además de reconocer la función, la tarea de la parte, tiene que articularlo con la idea. Es una pregunta que articula en su respuesta lo semántico, o sea, el significado. Le están preguntando por medio de la parte y la función de la parte el sentido que ofrece esa parte y su función. O sea, es una pregunta que articula lo semántico y lo sintáctico de acuerdo a esa oración o esa idea. Así las cosas. No solo me puedo quedar con esta palabra, no, tengo que completar la idea. Todo. Así que, vean, es una pregunta positiva, me dice cuál sí es la función de la pesar de, ya la tenemos clara. La función es oponer, contraponer, contradecir, bueno, mostrar una oposición, contrastar es la palabra que quería resaltar, que son pocos carros, pero muchos accidentes. ¿En dónde está esa idea? Eso es lo que estamos mostrando acá, entonces será la A. En este enunciado, la conjunción, a pesar de, cumple la función de resaltar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios es bastante elevado, dadas sus condiciones. ¿Listo? Entonces, decíamos, la función parece que sí es resaltar esta idea. O sea, pocos carros, pero muchas muertes. Lo que pasa es que está dicho de una forma más elaborada, completando la idea que yo tengo que reflejar. Es lo mismo dicho con otras palabras. Esa es la magia también de escribir, que yo tengo ideas y que luego yo las construyo con palabras más elaboradas. Eso es lo mismo. Entonces, completamos y parece que es esto. O sea, pocos carros, es bastante elevado, dadas sus condiciones particulares. O sea, pocos carros, pero son bastantes muertes. ¿O será que la función, entonces, en este enunciado, la conjunción a pesar de cumple la función de oponer el alto número de vehículos en países de ingresos medios frente al bajo porcentaje de muertes por accidentes de tránsito? El asunto es que en el texto dice que solo tienen la mitad de vehículos. La idea, aunque muestra la función del conector, la idea es contraria, porque no está oponiendo que hay un alto número de vehículos, sino que tienen solo la mitad frente al bajo porcentaje de muertes, cuando nos dice que a pesar de eso tienen el 80%. Así que estos, por esta oposición, o sea, dice lo contrario de la idea principal, que es pocos carros, pero muchas muertes, lo que hacemos es descartar esta opción. Aunque tiene la función, sí, por estos elementos se descarta. ¿O será que en el enunciado la conjunción a pesar de cumple la función de aclarar que el alto índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios está estrechamente relacionado con el número de autos? Que el alto índice de muertes, porque sí hay alto índice de muertes, está relacionado con el número de autos, no porque no está la oposición. Pocos carros, muchas muertes. Y la D cumple la función, el a pesar de señalar que el índice de muertes por accidente de tránsito en países de ingresos medios puede ser aún más alto de lo que dicen las cifras oficiales. No busca señalar esto. Esto ni siquiera refleja la idea que se está intentando, bueno, que ya entendimos. Así, de acuerdo a la coherencia de la idea y que nosotros reconocimos o reflejamos previamente, la respuesta se encuentra en la A. De las personas que me enviaron, 10, 6 acertaron, muy bien. Entonces, ya vemos aquí,
Se fijaron en una categoría gramatical y frente a ella preguntaron la función. También sobre las categorías gramaticales se puede preguntar o, como en este caso, articular los dos en la respuesta. Bueno, siguiente, por favor. Bueno, siguientes dos. Pregunta 2 y pregunta 3. La respondemos, por favor, y me envían el mensajito, así en un solo mensaje las dos respuestas. Gracias. Dice, considere la siguiente extensión. Bueno, aquí tengo unas cuantas. Vamos a analizar una a una de acuerdo a la tarea asignada. Entonces, ¿qué quiere la pregunta número 2? Que hagamos como lectores. La tarea. En este caso, lo que tenemos que hacer es identificar por qué esa descripción no sirve, por qué es insatisfactoria esa descripción. Entonces, lo que tenemos que hacer es ver muy bien la descripción, recordando también los datos que se encuentran arriba. Decía, considere usted la descripción. Gracias, Heiner. Bien. Tarea, identificar por qué es insatisfactoria la descripción. Sí. Listo, así ya veo cómo organizo aquí la explicación. Gracias por enviarme la respuesta. ¿Cuál es la descripción? Dice, la infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo. Listo. Fíjense ustedes que esto también es una interpretación de una idea. La idea es la descripción. Entonces, la infografía muestra datos sobre la frecuencia de los accidentes de tránsito en el mundo y ejemplos relacionados. Primera idea. Entonces, muestra la frecuencia y ejemplos. Son dos cosas. Vamos a mirar esos ejemplos y esa frecuencia sobre los accidentes de tránsito. Vamos a ver si está. Además, o sea, le sumamos a esto este conector I, o sea, muestra esta frecuencia y ejemplos. Además, con conector, informa sobre la mortalidad por género, entonces sí informa sobre la mortalidad por género, por ingresos, por número de vehículos y por tipo de vehículo, por tipo de vehículo y por ubicación regional. Fíjense ustedes que esta segunda oración, después de la de más, está numerando por medio de las comas. Además, coma, le presento la numeración. Informa sobre la mortalidad por género, ingresos, número de vehículos, género, ingresos, número de vehículos, por tipo de vehículo y por ubicación. Vamos entonces a ver si esto es, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué es insatisfactorio? Primero que todo, antes de irnos a las respuestas, a buscar algo que probablemente nos confunda, vamos a ver qué es lo que hay en la infografía. Entonces, en efecto, dice, la infografía presenta mortalidad, frecuencia y ejemplos, que es lo que está en la primera idea. Frecuencia y ejemplos de los accidentes de tránsito. Entonces, nos muestra la frecuencia. Miren, cada año hay tantos accidentes, tantas millones de muertes por accidentes de tránsito. Frecuencia, ejemplos. Ejemplos no hay. Y luego, si nos muestra la mortalidad por género, sí, por ingresos, sí, por ingresos, bueno, por tipo, por ubicación,
por número de vehículos, mire por número de vehículos, por ubicación y por tipo de vehículo. Aquí está. Sí, ahí está toda la descripción, menos los ejemplos. Lo que nos hace ver que es insatisfactoria porque la descripción añade un ejemplo, añade el asunto de los ejemplos y eso no existe. Entonces, está sumando algo que no se encuentra en la infografía. Así las cosas. ¿Cuál de las opciones presenta esa razón? Y es que hay algo adicional que no está en la infografía, que son los ejemplos. Entonces vamos a mirar una a una. Esta descripción es insatisfactoria porque pasa por alto información esencial contenida en la infografía. El asunto es que no pasa por alto nada, sino que suma algo. Entonces no pasa por alto. Esta descripción, la que leímos, es insatisfactoria porque el orden de su contenido no corresponde con el de la infografía. El asunto es que, bueno, sí corresponde al orden del contenido y además no la hace insatisfactoria por ello, sino porque hay algo adicional. Es insatisfactoria porque menciona información que no está presente en la infografía. Ajá, ¿cuál no está? Lo de los ejemplos. Omite, es insatisfactoria porque omite evidencias que sustentan la información de la infografía. Pero es que esto es una descripción, entonces no tiene que mostrar evidencias. Por eso no sirve. La respuesta sería la opción C, porque muestra aquello adicional que reconocimos que se encuentra en esa descripción, los ejemplos. Bueno, ahí está completa la oración, es insatisfactoria porque menciona información que no está en la infografía. De esta teníamos, bueno, de las personas que me dieron respuestas, 2, 2 y 2 entre A, B, C. Así las cosas, de esta cantidad, 2 acertaron con la respuesta correcta. Espero haber sido clara con respecto a la tarea y de acuerdo a qué estábamos haciendo la evaluación. Entonces, con respecto a qué, a la descripción mencionada en la oración anterior. Aquí está tarea que estamos completando. Esta idea que estamos completando también se compone de 2 oraciones, como en este caso. Sí ve que son bastante largas, pero no por ello nos vamos a confundir. Entonces, hasta ahí, ¿cómo la vieron? ¿Entendieron? Sí, profe. Sí, claro, profe. Sí. ¿Listo? Bueno, voy a terminar entonces la pregunta número 3. Aquí ya también tengo esta cantidad de personas que me respondieron. Dice, ¿cuál es la tarea? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como lectores aquí? ¿A qué tenemos que responder? A ver, ¿qué se puede inferir? Que sí es una tarea positiva, que sí se puede inferir de la información del cuadro inferior izquierdo. Entonces dice, de la información del cuadro inferior izquierdo, fíjense ustedes cómo las comas nos ayudan muchísimo. En este caso son comas que están añadiendo una información para completar esta idea. Pilas porque este asunto de la lectura no es solo en los textos que estamos leyendo, sino también en los textos que estamos construyendo cuando escogemos una respuesta. Por eso también nos conviene entender en todo lado la función de los signos de puntuación. Las comas en este caso están recogiendo una información adicional que lo que hace es orientarme hacia dónde tengo que ir. Pero quitándolas, yo la puedo quitar y la oración o la idea principal está ahí, que es de esa información del cuadro inferior izquierdo que sí se puede inferir. Ya. Lo que hacen las comas es recoger y ubicarme mejor, donde se presentan las estadísticas sobre la cantidad relativa de muerte por accidentes de tránsito en función de la región. O sea, aquí. Ahí es donde nos está terminando de llevar esa descripción que se encuentra entre comas. Pero yo quito eso y ya sé cuál es la idea que tengo que completar. De esa información, ¿qué podemos decir? Listo. ¿Qué podemos inferir, decir, afirmar, extraer, concluir? ¿Qué podemos decir de esa información? Nos fuimos para acá, entonces, ¿qué dice esta parte? La probabilidad de morir por accidentes depende del lugar de residencia, entonces vimos esa probabilidad aquí en este mapa mundi. Y ahí, bueno, ahí ya vemos unas. Vamos a ver qué dice cada opción. De esta información se puede inferir cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados.
Entonces, a ver, esta la tienen la mayoría descartada. De esa información se puede inferir, no se puede inferir cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos motorizados. ¿Por qué? Porque lo que está presentando es la probabilidad de morir por accidentes de tránsito. Entonces, me está presentando la probabilidad sobre el riesgo de morir, no cuáles son los países donde menos se utilizan vehículos. Así que esta afirmación no funciona, se descarta. De esa información, ¿será que se puede decir que en el Pacífico y en Asia hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito? ¿Qué pasa con esta? En el Pacífico y en Asia está mostrando que, ¿dónde está? Pacífico y en Asia es que 18.5 tienen la misma probabilidad de morir por accidentes de tránsito. El asunto es que aquí lo que está afirmando es que aunque tengan la misma cifra, no está presentando que en estas dos zonas hay el mismo número de muertes por accidentes de tránsito. Una cosa es el mismo número de muertes y otra cosa es la probabilidad de morir en estas zonas, que sea la misma probabilidad, no que haya el mismo número de muertes, aunque sea más bien las zonas, y presente algo parecido, no es la misma idea que reconocemos por la función de esta parte que dice aquí presentamos la probabilidad. Ese es el tema de esa partecita. Bueno, así las cosas, no sirve la B, así, no sirve la B. Miremos ahora la C. De la información de este cuadro, ¿será que se puede decir cuáles son las zonas geográficas en donde se requiere un mejoramiento de las vías? De esta información se puede inferir cuáles son las zonas geográficas. No, pero ya dijimos que está presentando la probabilidad de morir. O cuál es el riesgo de morir en un accidente según la zona. Ah, bueno, aquí está, o más claro, el riesgo de morir o la probabilidad de morir en alguna zona, la cual habíamos dicho es más probable morir en África. Bueno, la respuesta entonces es la D, de la tercera. Que aquí sí hay más personas que respondieron acertadamente esta pregunta. Bueno, esta respuesta. Así las cosas, respondimos o completamos ideas de acuerdo a lo que se entendió del texto. Y recuerden, así se hace con todo, desde el reconocimiento de la estrategia y de la intención, lo que tanto se ha resaltado desde el inicio de este curso. Ay, vea, hay una cuarta, yo pensé que no había más. Por favor, la revisamos y la solucionamos en 2 minuticos, dándonos ese tiempo de solución en este examen. 2 minutos máximo, minuto 45. Bueno, en esta, la mayoría respondió a la A. Vean que la tarea, ¿qué quiere esta pregunta que hagamos? Pues reconocer cuál es el propósito del autor. ¿Qué quiere hacer principalmente el autor? Es una tarea positiva, de acuerdo a la información, que sí se puede decir. Listo, lo más importante de esta tarea, o sea, así como cuando leímos las oraciones, vimos que hay palabras clave para hacernos entender, estamos resaltando igual las palabras clave para entender la tarea y asimismo la idea que estamos completando. ¿Qué se puede afirmar que es el propósito del autor? Lo que busca es sensibilizar al espectador sobre los riesgos de morir en un accidente de tránsito. Sensibilizar, mostrar, pues por medio de cifras, estos riesgos, ¿cierto? Bien. O tiene como propósito incentivar al espectador a que use formas de movilidad alternas. Entonces esto se descarta porque está mostrando el asunto de los accidentes. Hay otras modalidades que aún así también lo sufren. Entonces se descarta conmover al espectador presentando datos sobre el número de accidentes. Entonces conmover, una cosa es sensibilizarlo respecto a un riesgo de morir y otra cosa es conmover presentando datos
Fíjense que aquí con este presentando, el presentando es un gerundio, es una palabra que termina en ando y o en endo, y lo que hace es mostrar la manera en que se realiza el verbo. Conmover, presentando. Cuando se ven estos gerundios, quiere decir que se está mostrando la manera en que se realiza la acción, o sea, una estrategia. Y aquí está mostrando la estrategia, mostrando datos sobre el número de accidentes. Entonces, aunque coja la intención y una parte de la estrategia, no muestra precisamente el asunto del propósito del texto en general, y es mostrarle, informar sobre estos riesgos de morir en un accidente de tránsito, ¿sí? Que eso lo vimos aquí, desde el título, nos presentan los hechos, en efecto presentando también estos riesgos, de acuerdo al vehículo. Así las cosas, la opción A recoge la globalidad del texto, y ese es el asunto, que en el texto, o más bien, en el propósito central usted va a recoger lo general, lo que busca principalmente el autor del texto, la idea, lo que busca en todo el texto. Mientras que aquí está diciendo conmover con esta estrategia. Fíjese que está limitando porque no es solo esta estrategia la que utiliza, presentando datos. Entonces, no funciona como respuesta. No solo presenta datos, por supuesto, sí lo hace, pero no solamente eso, como estrategia. Y por último, tiene como propósito sensibilizar al espectador acerca de manejar sobrio y despacio. Pues que este no es el asunto, el tema, que digamos decir que los accidentes de tránsito sean por sobriedad. Así las cosas, la respuesta se encuentra en la opción A, y vean, de una imagen, de una infografía, logramos generar 4 afirmaciones bastante grandes que se realizaron. Bueno, vamos con el siguiente texto. Voy a hacer lectura por párrafo. Cada párrafo tiene una cantidad de oraciones. Después de terminar yo, vamos a identificar por párrafo cuáles son las palabras claves por oración, y así poder construir lo que quiera hacer cada párrafo, porque cada párrafo también cumple una función, ¿verdad? Y así construimos la globalidad del texto. Recuerden, aquí estoy haciendo más o menos un proceso, el cual recomendaría para la lectura de textos continuos, cuando son tan largos. Título para texto, primera parte. Si no lees, no sabes escribir. Y si no sabes escribir, no sabes pensar. Esto es un fragmento. Si no lees, no sabes escribir. Y si no sabes escribir, no sabes pensar. ¿Pilas con eso? Bueno, esto fue recuperado en esta página. ¿Listo? No dice el autor. Vamos a ponerle desconocido. Entonces vean esa idea que muestra en el título. Si no se lee, no se sabe escribir, y si usted no sabe escribir, no sabe pensar. Primer párrafo. ¿Cuántas oraciones tiene esto? Una oración. ¿Qué otra? A ver, hasta el siguiente punto, vea. 2 oraciones. Ay, 2 oraciones. Y esta, 3 oraciones. Bien. 3 oraciones, 3 ideas. Vamos a ver qué es lo fundamental de este párrafo. Hoy todos escriben, todos quieren expresar sus pensamientos y opiniones, pero ¿quién lee? En cierta forma, la lectura es una actividad superior a la escritura. Solo podemos escribir en el lenguaje que hemos adquirido leyendo. ¿Cuáles son las palabras claves de esta oración? Yo había dado un tip la vez pasada y vale la pena resaltarlo acá. Cuando ustedes ven un pero, mucha atención, porque el pero permite, mejor dicho,
Cuando usted ve un pero, préstele atención a lo que viene después del pero. Porque si hay una oposición es porque la información previa tiene que ser como corregida, tiene que ser aclarada, tiene que aclararse y pues presentar su opuesto. Entonces, hoy todos escriben, todos quieren expresar sus sentimientos y opiniones, pero ¿quién lee? En cierta forma, la lectura es una actividad superior a la escritura. Solo podemos escribir con el lenguaje que hemos adquirido leyendo. Bueno, ¿cuáles son las dos palabras en esta oración? ¿Qué es lo que viene después del pero? Una pregunta. ¿Quién es? ¿Quién lee? ¿Quién? ¿Quién lee? Solo. Listo. Y la siguiente parte. En cierta forma, la lectura es una actividad superior a la escritura. Entre lectura y escritura, ¿cuál es la palabra más importante? ¿Lectura o escritura? Lectura. Lectura. ¿Qué quiere resaltar sobre la lectura? Es una actividad superior a la Que es una actividad. Superior, ¿cierto? Es una actividad superior a la escritura. Punto y coma. Entonces está completando esa idea. Solo podemos escribir con el lenguaje que hemos adquirido leyendo. Entonces dice, usted puede escribir de acuerdo a lo que ha ido leyendo. Permítanme un segundito. Permítanme un segundito que estaba esperando a mi hermana. Bueno. Ahora, les venía diciendo, dentro de la oración, lo más importante es resaltar que la lectura es superior, ¿cierto? Porque es aquella, después del punto y coma, está diciendo porque es aquella, o sea, la lectura nos ofrece el material para eso que se escribe. Fíjense ustedes. Entonces, la función, los signos de puntuación también tienen funciones. En este caso, la función del punto y coma es presentar o resaltar por qué la lectura es superior. Y es porque con la lectura podemos reforzar lo que se escribe, que es lo que dice el título. Si no sabes escribir, no sabes pensar. Esto también nos sirve como para reflexión de la importancia del escribir también. Sería muy bonito llegar a ese punto en donde hagamos ejercicios también de escritura para nosotros y verán que usted escribe y este examen se le hace más bocho, perdón, más fácil. Listo. Continuamos acá entonces. La idea central es la lectura superior a la escritura. Vámonos con la siguiente oración. Fíjense ustedes, aquí está, se la resalto de otra manera. La lectura es la materia prima de la escritura y la posibilidad de crear una obra que tenga belleza y profundidad o simplemente claridad se basa en las lecturas que hemos hecho y lo que hemos aprendido de otros autores. Sus palabras se vuelven las nuestras, se mezclan con nuestros pensamientos y experiencias. De acuerdo a lo leído, ¿qué es lo más importante? ¿Cuáles son esas palabras clave que nos ayudan a recoger lo importante de esta oración? Alejandro, ten buena noche, que te vaya muy bien. Terminas después de ver esto. Chao. Entonces, a ver. No sé si se fijan, pero está resaltando la idea anterior. ¿Cuál es la idea anterior? Que la lectura es superior a la escritura. Entonces, ¿por qué? Pues porque es la materia prima y de lo que sale de esa materia prima se mezcla, se relaciona, lo que estamos haciendo acá, una lectura crítica, entonces se mezcla, se relaciona, se puede de ahí crear una obra, digamos, más o menos aquí la claridad se basa en las lecturas que hemos hecho y lo que hemos aprendido de otros autores. Vea cómo los paréntesis funcionan acá. Sus palabras se vuelven las nuestras. O sea que si usted lee, usted también está mostrando
lo que otros autores también le están presentando y usted coge, las recoge para sí y las expresa, pero también son ideas de otros. Entonces sus palabras se vuelven las nuestras, se mezclan con nuestros pensamientos y experiencias. Entonces, en otras palabras, la lectura es esa materia prima. Ya, esto es lo más importante. Y el resto es, pues, lo que les decía para resaltar. Lo mismo del por qué es la lectura superior, porque es materia prima de la escritura. Así se destila la escritura como una refinación del pensamiento, no solo personal, sino del tiempo mismo. Fíjense ustedes, conector lógico. Así, en este caso quiero resaltar que este es un texto que presenta una oposición, este fragmento, para llegar a una conclusión. Cuando usted ve el conector así, así, en consecuencia, luego, está presentando lo que deviene de ese razonamiento que hizo. Imagínense ustedes que en los textos reflexivos como este, está pensando, está reflexionando sobre la importancia de la lectura. En estos textos reflexivos, cada párrafo, adivinen qué es. Cada párrafo es una argumentación, un desarrollo de distintas ideas, el cual se articula con conectores lógicos. Después de presentarme estas ideas, viene la conclusión de este pequeño razonamiento en el párrafo. Así se destila la escritura como una refinación del pensamiento. O sea, cuando ya se escribe, se destila la escritura, se extrae la escritura como una refinación del pensamiento, no solo personal, sino del tiempo mismo. Usted después de leer, usted recoge pensamiento previo y está presentándolo en ideas. Eso es lo bello de escribir y ahí ya resalta que es la conclusión, es que esta lectura permite un pensamiento refinado y esa es la escritura. La escritura lo que hace es recoger lo esencial de lo que usted aprende. Entonces ahí se lo está presentando como conclusión. En este último, en esta última parte, que es la conclusión del razonamiento que se da en esta oración, perdón, en este párrafo, resalta que entonces la escritura es una refinación del pensamiento después de la lectura, tanta lectura que se ha hecho. Así que, primer párrafo, ¿cuál es la función de este primer párrafo? ¿Me pueden decir, por favor? Para conocer La superioridad de la lectura. más importante que la escritura. Listo, aquí recogimos la función clave de este párrafo y función y sentido. Entonces, cuando yo digo, ¿qué quiere hacer el párrafo? Ah, pues con esta idea recogí las dos cosas. Función, expresar, reflexionar, que la lectura es superior a la escritura y que es parte fundamental de ella. Además que la escritura es todo lo que se extrae de todo eso leído. Continuamos acá. Primera oración, yo se las voy a resaltar. Segunda oración y tercera oración desde la I. Tercera oración. Fíjense que estamos haciendo un ejercicio bien interesante porque aquí estamos abarcando ya estos textos más grandes que a veces nos cuesta un poco y ya se dan cuenta que es muy sencillo. Primera oración usualmente da la idea central y las otras oraciones la construyen. Esto se llama estructura deductiva. La estructura deductiva consiste en presentar la idea general al inicio y esta se construye con las siguientes ideas o se llegan a estos razonamientos que presentan incluso unas conclusiones. Vamos entonces a mirar lo que dice acá en el siguiente párrafo. Primera oración. Para muchas personas es más atractivo escribir, tiene más glamour, algo que quizás se debe a la inmadurez y al egoísmo.
pero grandes escritores nos dicen que la felicidad en realidad está en la lectura. Bueno, aquí, ¿cuál es la función de los guiones? Entonces estaba yo en la pregunta, como estamos en la sesión de signos de puntuación, ¿cierto? Estamos viendo qué es lo que podemos afirmar de acuerdo a los signos que se encuentran en cada oración y como también estamos reconociendo palabras fundamentales en las oraciones, de manera que nos ayudan a construir ese sentido de acuerdo a la función y el sentido que también ofrecen en las oraciones mismas. Así que decía yo, ¿cuál es la función en esta primera oración de los guiones? Como separar frases, profe. Resaltar. Heiner, Resaltar. resaltar. Listo. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea que les ofrezca esos guiones? Porque a esto fácilmente usted le puede decir, la función de los guiones en en la primera oración del segundo párrafo es, y entonces usted tiene que reconocerla. ¿Qué hace? Entonces, tengamos en cuenta que en los textos continuos, cuando se utilizan los guiones, lo que hacen usualmente, imagínate tú, que no es resaltar, sino presentar una idea que no es tan relevante, pero que complementa lo que se está afirmando. Entonces, fíjense que la idea que está dentro, algo que quizás se debe a la inmadurez y al egoísmo, lo que contiene es un punto de vista del autor que está criticando, miren que lo que está haciendo es mostrar. Recordemos, la función de los guiones usualmente es mostrar o introducir aclaraciones que no resultan tan relevantes para la construcción de la idea, pero que sí añade sentido. En ese caso, fíjese que lo que está dentro es la opinión del autor con respecto al hecho de que a muchas personas les guste más escribir. ¿Sí? Tienen más glamour, pero aquí introduce su crítica, algo que quizás se debe a la inmadurez y al egoísmo. Entonces, por eso dice, vea, otro conector, pero, entonces, ya entendimos acá, está contradiciendo cuál idea, la que está dentro o la que está fuera de los guiones. ¿Cuál idea contradice ese pero? Pero grandes escritores nos dicen que la felicidad en realidad está en la lectura. ¿Qué idea contradice el pero? La que está fuera de guiones, la anterior, ¿no? La que está fuera de guiones, para muchas personas es más atractivo, tiene más glamour. O la que está dentro de guiones, algo que quizás se debe a la inmadurez del egoísmo. ¿A cuál de las dos está contradiciendo la oración, el conector pero? La que está antes. Para muchas personas. ¿Alguien más apoya ahí? Sí, profe, para muchas personas. Muy bien. Entonces, para muchas personas es más atractivo escribir, pero grandes escritores nos dicen que la felicidad está en la lectura. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el tema del texto? Fíjense que en el primer párrafo, el tema central es la lectura superior. De nuevo, ¿cuál es el tema en el segundo párrafo? Pues que la lectura es preferida ahora por los grandes escritores, reforzando la intención de resaltar que la lectura es más importante para la escritura. Esa es la intención. Hasta ahora vemos qué es lo que está haciendo el autor. Vamos a terminarlo. Pero fíjese cómo en este segundo párrafo, refiriendo al tema central, el cual es la lectura como algo superior, ahora refiere a grandes escritores y cómo prefieren el leer antes que escribir. Entonces, fíjense que por medio de esta oposición, en la que muchas personas piensan que es más atractivo escribir, por medio de esta oposición, lo que hace es resaltar de nuevo que la lectura es superior y que ha hecho a grandes escritores. Nos quiere convencer de que leamos. Vea que este es un texto reflexivo
que ya, vea, ya aquí encontramos la intención general. Convencer al lector, convencerlo a usted, señor lector, de que lea. Eso es lo que quiere hacer, para que usted piense, porque recuerde, la escritura es, mejor dicho, lo que se destila, mejor dicho, lo más importante de todo ese pensamiento que le otorgó la lectura, de todas esas ideas. Lo que hace es, por medio de la escritura, destacarlo. Así las cosas, por medio de esta oposición, el autor resalta de nuevo la importancia de la lectura, referida ahora a los escritores. Fíjese usted acá en esta siguiente oración. Vamos a leer. Borges es especialmente fértil en este sentido. Abro comillas. La felicidad, cuando eres lector, es frecuente. Fíjense que aquí esta otra también refiere a una idea de Borges, entonces podemos leerla juntos. Y la célebre, dos puntos, abro comillas, que otros se jacten de las páginas que han escrito, a mí me enorgullece las que he leído. Así que estas dos oraciones, fíjense que es un argumento por autoridad. O sea, para nosotros convencernos, lo que busca un texto argumentativo usualmente es convencer al lector. Entonces, para convencernos de la importancia de la lectura, para escribir, entonces cita a un autor que prefería antes la lectura que la escritura. Pero grandes escritores, ¿cuál gran escritor? Jorge Luis Borges. Y entonces cita dos ideas de Jorge Luis Borges entre estas comillas, para resaltar que es mejor leer que escribir. Bueno, no es tanto mejor leer que escribir, sino más bien que la lectura es la que aporta a una buena escritura y a un buen pensamiento. Así que utiliza esta autoridad, la cual es Borges, para sustentar el razonamiento del segundo párrafo. ¿Cuál fue el razonamiento? Para muchas personas es más atractivo escribir, pero grandes escritores prefieren lectura, como Borges. Por ejemplo, mire lo que dijo. La felicidad cuando es lector es frecuente. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullece las que he leído. Entonces, estas ideas de Borges, un gran escritor, sustentan el hecho de que hay escritores que prefieren la lectura para dar énfasis a la idea central de que la lectura es superior a la escritura. Bien, segundo razonamiento, que miren, esta idea acá completa con lo de Borges está presentando un argumento por autoridad y primera parte, una oposición. Una oposición y un argumento por autoridad. Recordemos que es un argumento por autoridad. Cuando en un texto o en un texto que quiere convencernos, nos presenta a una persona muy reconocida en el escenario mencionado, y así dar solidez a la idea. Entonces, ¿cuál es esa persona reconocida? Jorge Luis Borges. Con respecto al tema de la lectura, él es escritor, pero como escritor prefería leer. Así, sustentando ese razonamiento. Por tanto, podemos decir que la función de este párrafo es reflexionar. ¿Qué es lo que quiere reflexionar? Completemos esa idea. Este segundo párrafo que quiere reflexionar, compañeros, compañeras. Yo opino que es mejor leer que escribir, lo que está reflexionando sobre la lectura. Aquí estamos recogiendo precisamente el asunto de los escritores reconocidos, porque es el tema aquí que se argumenta con Borges. Entonces, reflexionar que escritores reconocidos prefieren la lectura para dar énfasis a la idea de la lectura como superior a la escritura. Listo, ahí ya tenemos esa función clarita con inferencia. Aquí hay dos
oraciones, vamos a leerlas de una. Ahora vamos a articular estas dos ideas, ustedes me dirán. Hay una frase contundente que, si mal no recuerdo, es de Juan José Arreola. Si no lees, no sabes escribir. Si no sabes escribir, no sabes pensar. Una sencillez aforística que se debe al fruto de la labor intelectual de un buen lector. Aforismo. Aforístico no sirve. Entonces, ¿qué es un aforismo? Un aforismo es una frase o una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte. En otras palabras, aforismo es una expresión muy sencilla que dice algo muy claro. Como por ejemplo, vale más pájaro en mano que ver ciento volando. Eso es un aforismo, es una verdad que se refleja en una pequeña oración. ¿Mm? Así que, de acuerdo a lo leído, ay, yo estaba aquí, vean, ya, aforismo, estaba aquí, frase o sentencia breve y doctrina, estaba leyendo esto, y entonces con respecto a lo que dice aquí, dice, una sencillez aforística, o en pocas palabras, lo que dice Juan José Arreola es una idea clave que dice que debe ser el fruto de la labor intelectual de un buen lector. Hay algo muy importante que está diciendo el autor que lo menciona en esta primera oración como conclusión, en este primer párrafo, y es que de la buena lectura se destila la escritura, que es destilar, extraer lo esencial, como una refinación del pensamiento, no solo personal, sino del tiempo. Entonces se destila el pensamiento. La sencillez aforística es que en una sola oración presenta un gran razonamiento. ¿Quién? Juan José Arreola. De hecho, recuerden que este es el título de este fragmento. Entonces, ese título, lo que dijo este señor, es una idea clave. Si no lees, no sabes escribir. Y si no sabes escribir, no sabes pensar. Es muy sencillo. Y aquí el texto está intentando convencernos de la importancia de la lectura, precisamente. Continúa el autor acá, fíjense. Bueno, por oración. Primera oración del siguiente. Entonces, bueno, fíjense aquí que así como ahorita citó a Borges, Juan José Arreola es otro autor, otro escritor muy importante, que junto con Borges están dando sustento a la idea de la importancia de la lectura para dar sustento a la escritura. Edmund Husserl, otro autor, otra autoridad intelectual, escribe en su lógica formal y lógica trascendental, y lo cita. El pensamiento siempre se hace en el lenguaje y está totalmente ligado a la palabra. Fíjense lo importante aquí que es el pensamiento es lo que se expresa en la escritura y es lo esencial, lo clave, como lo que dice José Arreola en esta pequeña oración tan importante. Si no lees, no sabes escribir. Si no sabes escribir, no sabes pensar. Algo muy sencillo, dice entonces Husserl, el pensamiento siempre se hace en el lenguaje y está totalmente ligado a la palabra. Pensar de forma distinta a otras modalidades de la conciencia es siempre lingüístico, siempre un uso del lenguaje. Entonces, pensar, ¿qué es? Escribir. ¿Quién lo dijo? Edmund Husserl. Esta idea de Husserl se encuentra aquí entre las comillas. Esto que está entre comillas, ¿qué es? Lo dicho por el autor. Señor. Eso es como una crítica ahí. Fíjese que no es una crítica, es una cita de una idea de un filósofo llamado Husserl para dar sustento a la importancia de la lectura por sobre el lenguaje, de cómo la lectura permite un pensamiento. ¿Sí? Lectura y escritura aquí sobre todo. Entonces cita a Husserl. No es una reflexión del autor, sino que es un argumento por autoridad para sustentar que la
lectura lleva a una buena escritura y la buena escritura es consecuencia del pensamiento, entonces cita a Husserl con esta oración. Esto que se encuentra entre comillas es el pensamiento de Edmund Husserl, que el autor de este texto recoge para sustentar su idea central, que la lectura es muy importante. ¿Qué hace entonces? Esta es una estrategia. El argumento por autoridad es una estrategia comunicativa y vemos que lo hace en un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. De aquí para abajo hasta el momento hemos visto puro argumento por autoridad. Y esa es la estrategia que vemos que el autor está utilizando. ¿Para qué? Para demostrarnos, convencernos de manera subjetiva, o sea, lo que el autor piensa, a nosotros los lectores sobre su pensamiento. ¿Cuál es su pensamiento? El del autor. Pues que la lectura es muy importante. ¿Y cómo la sustenta? Con argumentos de autoridad, recurriendo a pensadores muy importantes a nivel mundial, para decir, vea, mi idea es importante y mi idea sí vale. Estos son argumentos que son válidos. Después vamos a hablar sobre los argumentos y eso. Pero aquí quiero que vean cómo un argumento, en otras palabras, es una estrategia. Entonces, esta estrategia se ve aquí en este párrafo también. Ya estamos recogiendo, miren, estos 3 párrafos, puro argumento de autoridad. Estrategia principal del texto. Vean, primer párrafo, tesis o idea central. Idea central, lectura superior a la escritura y cómo la escritura forma pensamiento. Y entonces aquí por argumento por autoridad, continuamos mirando el argumento por autoridad. Así que, conector lógico que me está presentando una consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Del razonamiento previamente hecho en estos argumentos de autoridad. Así que, señor lector, si no tenemos palabras, si no tenemos lecturas en nuestra memoria que enriquezcan nuestro lenguaje, nuestro pensamiento será muy pobre. O sea, si usted no tiene buenas lecturas, pues entonces su pensamiento o lo que escriba no va a ser tan bueno. Miren esta sencillez aquí en esta oración. Este es el razonamiento del autor. ¿Por qué sabemos que es del autor? Porque no está entre comillas. Porque lo que está entre comillas, vean, esto también está entre comillas, es lo que dicen los otros. Fíjense, estas comillas es lo que dijo Borges, estas comillas es lo que dijo Arreola, estas comillas es lo que dijo Husserl. Y él así que es la conclusión del razonamiento presentado desde acá. Este así que refiere a todo este razonamiento. Este así refiere al razonamiento de acá. ¿Mm? Entonces, así que si no tenemos palabras, si no tenemos lecturas en nuestra memoria que enriquezcan nuestro lenguaje, nuestro pensamiento será muy pobre. Entonces, si no tenemos lecturas, nuestro pensamiento será muy pobre. Muy sencillo. Aquí se recoge la importancia de esa oración y creería yo que es como la idea central. Porque aquí estoy resaltando con amarillo los argumentos por autoridad, pero la idea del razonamiento central viene después del, así que, sean ustedes se dan cuenta, pongamos esto en morado, porque es una de las ideas centrales aquí. ¿Mm? Entonces, de nuevo, así que si no tenemos lecturas, nuestro pensamiento será muy pobre. Las personas toleran no ser buenos lectores, pero si se les dice que no saben pensar, esto lastima su orgullo. Si a usted le dicen que no sabe pensar, usted se va a ofender. Sin embargo, una condiciona a la otra. ¿Cómo así que sin embargo una condiciona a la otra? Pues que la lectura condiciona el pensamiento, ¿cierto? Entonces, para que no lastime su orgullo, lea para que pueda escribir. Así, de nuevo otro conector de consecuencia. La lectura es una herramienta de desarrollo fundamental. Vea la conclusión del autor e idea clave en este párrafo de conclusión. Mire lo que está al final. Vamos a sustentar esta idea que nos dice, o bueno, que está expresando el autor. La lectura es una herramienta de desarrollo fundamental y donde mejor se desenvuelve esta herramienta es en los libros, en los pequeños artículos que dominan la circulación de la web.
Vea, él está diciendo, no se vayan tanto a los pequeños artículos, sino a los libros. El encuentro con el punto y coma, continúa esta idea. El encuentro con el lenguaje merece un espacio de concentración. El medio es también el mensaje. Un encuentro a fondo. Miren que el medio es también el mensaje con respecto, y está entre líneas, con respecto a la aclaración de por qué no irnos solo a lo que está en la web, sino irnos más bien a los libros, porque la web es el medio que también hace el mensaje. Entonces, un encuentro a fondo con la mente de un autor que puede haber muerto hace cientos de años, pero que vive, al menos meméticamente, en el texto que se trasvasa a nuestra mente, que es memético. Hagamos la tarea de buscar ese concepto memético. Significado, creo que ustedes están viendo mi pantalla. Bueno, ok, bueno, vean, meme es como lo que muestra, dice, fue concebido como una unidad de cultura, una idea, creencia, patrón de comportamientos, incluso eso lo vemos en los memes de redes sociales, que se hospeda en la mente de uno más individuos. Entonces, ¿cuál es la idea que se está expresando acá? Lo que hacemos, un encuentro a fondo con la mente de un autor. Eso es lo que yo les he dicho en todas estas clases. Cuando nosotros leemos, estamos intentando entender al otro. Y aquí está el autor diciendo, vea, vámonos a los libros, porque en los libros podemos analizar a fondo la mente de un autor que pudo haber muerto meméticamente, de nuevo vámonos al concepto, en cómo se ha entendido en el texto que se trasvasa a nuestra mente, al menos meméticamente, pero que vive, al menos en el sentido que entendemos, en el texto que se trasvasa a nuestra mente. Entonces, meméticamente con respecto a lo que se ha establecido con ese análisis, esa lectura que se hace sobre cierto texto. Así que, igual, fíjense ustedes, esto que se encuentra aquí entre estas comas, las comas cumplen la función, en este caso, de introducir esa pequeña aclaración, pero no es importante. Vean la lectura de esto. Es que hay un asunto acá, y es que la conclusión es toda esta grandota, está completa, es grande, por eso el asunto de los signos de puntuación. Entonces, lo que se encuentra entre estas comas son comas que aclaran, es parecido a los guiones. Entonces, si se quita esa parte, no va a afectar el texto, sino que lo que hace es aportar a la idea previa. Entonces, si lo retiro, no va a haber problema en la idea que se está desarrollando. Entonces, dice, el encuentro con el lenguaje merece un espacio de concentración. Podemos quitar esto también para que no nos confunda la lectura, porque es una información que no es tan relevante. El encuentro con el lenguaje merece un espacio de concentración, un encuentro a fondo con la mente del autor que puede haber muerto hace cientos de años, pero que vive en el texto que se traspasa en nuestra mente. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. El lenguaje merece que nos concentremos, que intentemos entender a ese autor que todavía vive en sus libros. Y esas lecturas. Así que la lectura es fundamental. Conclusión. O sea, la misma idea que estaba resaltando aquí al inicio, la argumentó por medio de argumentos por autoridad para llegar a esta conclusión. En ese sentido, vamos a reconocer la intención principal de este texto. ¿Qué busca el autor? Fundamentalmente, ya no por párrafo. ¿Qué busca el autor fundamentalmente? ¿Qué quiere hacer el autor? Digamos, este es un texto subjetivo. O sea, busca plantear el punto de vista del autor.
del autor. Esto hace que el texto sea un texto de carácter argumentativo. Ahora, el texto argumentativo tiene la función principalmente de convencer al lector. Entonces, este texto que busca mostrar el punto de vista del autor, o en otras palabras, el autor busca convencernos a nosotros los lectores sobre qué. ¿Cuál es el tema central del texto? El tema central está en la primera oración del primer párrafo. La lectura. La importancia de la lectura. ¡Listo! Entonces lo que quiere hacer es convencer al lector sobre la importancia de la lectura y su complemento para una buena escritura. ¿Listo? Esa es la intención principal. ¿Cómo lo logra el autor? Entonces, esta pregunta nos lleva a reconocer la estrategia comunicativa. ¿Cómo lo logra el autor? Entonces, ya dijimos, presenta argumentos por autoridad. ¿Qué más hace? La idea central se encuentra en el primer párrafo. En la clase de órdenes discursivos manifestábamos que los textos argumentativos se pueden, digamos, como determinar en deductivo e inductivo en estas dos categorías. Y que eso también se puede ver en los textos expositivos, pero que principalmente con respecto a los textos argumentativos, quiere decir que la tesis se escribe o menciona, o sea, tesis o idea central, o el tema y lo que quiera hacer el autor, se escribe al inicio. ¿Listo? Mientras que el texto inductivo, la idea central, se muestra al final, se presenta al final, después de un largo razonamiento, o sea, de un largo camino. En este caso, la idea central estaba al inicio, la cual se concluye y se muestra con este así, conector. Listo, ya tenemos aquí cómo lo logra el autor por medio de estas estrategias, que utiliza una estructura deductiva y que también utiliza argumentos por autoridad, y que busca, pues, convencer al lector de la importancia de la lectura. Ahora bien, vámonos con las respuestas. Vayan a la quinta, por favor. Ahí se las dejo. Bueno, nos quedan apenas 7 minutos. Entonces, vamos a hablar sobre esta pregunta. Ya tengo aquí 2 respuestas. Vamos a ver qué pasó. ¿Cuál es la tarea a solucionar? ¿Qué busca la pregunta que ustedes hagan? ¿Qué tenemos que hacer en esta tarea? Cuéntenme. La función de los guiones. Bien. Tenemos que reconocer la función de los guiones. Una tarea positiva con respecto a una parte y vamos a reconocer la función. Listo, perfecto. ¿Para qué sirven los guiones en esta oración? Entonces, en la expresión, para muchas personas es más atractivo escribir, tiene más glamour, algo que quizás se deba a la inmadurez y al egoísmo. ¿Para qué se utilizan los guiones? Pues habíamos dicho dentro de nuestro análisis de ese fragmento que está antes de la oposición, estamos aquí, para muchas personas es más atractivo escribir, tiene más glamour, algo que quizás se deba a la inmadurez y al egoísmo, habíamos dicho de esta expresión, que es una idea por parte del autor que refleja su posición con respecto a estas personas que prefieren más escribir. Entonces, esa es su posición aportando o dando sustento
a la idea central, ¿cierto? Que para él es más importante la lectura, perdón, más allá de la escritura, que la lectura es el fundamento para la escritura. En ese sentido, los guiones son utilizados para, en este caso, introducir una idea que está complementando lo que se está afirmando previamente. Vamos a mirar aquí qué función es más adecuada de acuerdo a lo que vemos. Los guiones son utilizados para indicar los parlamentos de un personaje diferente al autor. Entonces, mucho cuidado acá porque estas palabras que están entre guiones son también del autor. Entonces, las dos son del autor. Lo que pasa es que con esta, lo que está haciendo es dar aporte a la idea central, a la idea a la que él va. Entonces, no está indicando los parlamentos de un personaje diferente al autor con los guiones, no. En un texto, claro, en un texto argumentativo, lo que me muestra que es una idea distinta al autor son las comillas. Las comillas muestran que estas sí son ideas distintas al autor. En un texto narrativo, o los que nos cuentan historias, los guiones sí indican una voz, indican que está hablando un personaje u otro personaje, pero eso es un texto narrativo, este es argumentativo, y para mostrar voz distinta a la del autor, se muestra con comillas. Entonces no sirve. O los guiones son utilizados para instaurar una afirmación que contrapone la idea central. Pilas porque la idea central con respecto a qué. La idea central del párrafo es que bueno, en pocas palabras, que los escritores prefieren, hay grandes escritores que prefieren la lectura de la escritura. Eso era la idea central del párrafo. Pero además la idea central del texto es que la lectura es más importante para la escritura. Por tanto, no sabemos ni a cuál idea central está refiriendo. Aún así, lo que está entre los guiones no contrapone alguna de las dos ideas centrales, bien sea del párrafo o bien sea del texto, por eso no funciona. ¿O será que los guiones en esta partecita son utilizados para distinguir que la información expuesta exalta el sentido? Entonces no está haciendo una distinción para exaltar algún sentido, no. Lo que está haciendo es una pequeña aclaración entre ellos. Así de sencillo. Entonces no está distinguiendo una u otra información para exaltar, como está afirmándose acá, distinguir que la información exalta el sentido. ¿Cuál sentido? O, vean, más bien, aclarar el sentido de una afirmación formulada previamente. En este caso, lo que están haciendo los guiones, y fíjense que esta es casi siempre la afirmación que sirve con respecto a los guiones de esta manera en texto expositivo y argumentativo, es que lo que hacen es aclarar lo que se está diciendo antes, ¿sí? Que es precisamente en este caso aclarar con el punto de vista del autor y con lo que él está intentando desarrollar, ¿sí? Que es más importante la lectura que la escritura. Entonces, la respuesta es la de aclarar el sentido de una afirmación formulada previamente. Usualmente viene a ser en este tipo de exámenes, la respuesta que va hacia la función de estos guiones entre el texto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí podemos decir, damos finalización a la clase. Espero el ejercicio haya funcionado, porque fíjense que lo que hicimos fue abarcar ya por oración los signos de puntuación junto con lo que hablamos antes. En ese sentido, vamos en nuestra próxima sesión a arrancar con la parte teórica de los signos de puntuación. Vamos a hablar ahora sí en punto seguido, punto aparte, bueno, cómo funcionan cada uno de estos, para luego, pues, digamos, como ver si en efecto estamos leyendo adecuadamente, así como ustedes se dieron cuenta que más o menos estaba yo otorgando cierta función y cierto sentido a los signos de puntuación que se encuentran también en el texto para reconocer lo que quiere hacer el autor. En ese sentido, listo, de la pregunta número 5 es la respuesta D. Por favor, 6, 7 y 8 para la próxima clase.
Listo, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8. Cuando lleguemos, me van a dar esas respuestas, arrancamos con esta socialización y ahí sí vamos con los conceptos. Por lo pronto, yo les deseo buena noche. Muchas gracias por permanecer hasta esta hora, más un día festivo. Y pues nada, nos vemos entonces en una próxima ocasión. Profe, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buena noche. Gracias a ustedes. Profe, muchísimas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes.